Momento de seguir la discusión a través de las redes sociales. Gracias por participar activamente con nosotros esta noche de viernes, totalmente en vivo para usted a las 10 p.m. Vamos a las redes, veamos qué es lo que se está publicando en estos momentos. Eddie Vélez nos dice: qué lástima que los diputados sigan sangrando al país, deberían de juzgarlos por cada centavo que se han robado. Jorge Villatoro: nada de los actuales diputados quieran hacer, pienso yo, nos dice. Y de los Alejos ni hablan. Líder aprobó la deuda. Archila harta del gobierno y da palo. Ese es el comentario de Ramón. También vemos más comentarios. Max Santa Cruz: estoy de acuerdo, y quienes se postulan respalden su candidatura de conocimiento y experiencia demostrada, nos dice Max. Ángel: pueden que hagan nuevos, pero si son las mismas caras se ven, se puede eso, dice. Guate quiere verdad. Asqueante ver cómo todos los diputados son testigos de las anomalías y ninguno solo las denuncian ninguno lo denuncia ante el Ministerio Público. Jimena: tienen razón, lo que está haciendo la bancada es tener a una corrupta, no podemos seguir su ejemplo. Ana Hernández: al final el trasfondo de todo es que los diputados se salgan con la suya, pero todos se están limpiando las manos. Eddie Ruiz: señores, no se engañen, él jamás dirá quiénes son, porque es destapar la olla y veríamos a todos que a todos los salpica, nos dice. José Girón: debería de prohibirse el transfugismo y debería de definirse perfiles profesionales aptos para legislar, no cualquiera debe de estar allí. Esa es una cuestión de conceptualización acerca de qué debe de ser un parlamento y qué no. Ese es un tema que aborda una serie de implicaciones ideológicas muy grandes. Una pregunta que nos planteaba José Girón, y es que nos decía que no generalicemos sobre los diputados. Tiene absolutamente toda la razón, y eso siempre lo hemos dicho. Tenemos que huir de las generalizaciones porque son bastante odiosas. Creo que en este Congreso, a pesar de lo cuestionado que ha sido, hay un grupo minúsculo de diputados que por lo menos tratan que las cosas caminen, pero al final son una minoría. Ahí hay gente como Ninette Montenegro, Luis Pedro Álvarez, Leonel Lira, Juan José Porras, Valentín Gramajo, José Alejandro Arévalo, Hugo Morán del PAN, que ha hecho un excelente trabajo en la fiscalización. El problema es que de 158 sacamos una lista de 10, 15 diputados que pues tratan de hacer las cosas, pero que por ser una minoría este Congreso no trabaja. Y otro de los comentarios, creo que era Max el que ponía, si es momento de que tengamos más diputados nuevos. Recordemos, este Congreso más de 90 diputados nuevos en esta legislación, y es un desastre. Aquí la evidencia es que el sistema está al borde del colapso. El sistema ha caído presa de la corrupción, del clientelismo. No importa que haya del narcotráfico, no importa que haya una rotación de cuadros políticos, esos cuadros políticos van con un interés, que es repartirse el patrimonio del Estado. No hay cuadros, Philip. Usted como un intelectual lo sabe, no hay cuadros. Es una serie de compadrazgos que van llevándolo hasta las plataformas. No hay una formación de cuadros. Hay una degeneración de nuestras élites políticas. Si regresamos en la historia a finales de los años 80, principios de los 90, indistintamente de qué opinión tengan nuestros televidentes sobre el MLN, la Democracia Cristiana, UCN, tenían políticos de calidad. Políticos que representaban principios ideológicos. Unos estaban en la derecha, otros más a la izquierda, otros en el centro. Como pero había Mario Monteforte Toledo, por ejemplo. Un debate político. Este Congreso lo que menos ha tenido es debate político. Sí, como les digo, ya no hay de tribunos, los 158, tal vez unos días los podemos identificar con una línea ideológica un tanto tenue. La gran mayoría va por el negocio, va por los réditos, va a la repartición del patrimonio del Estado. Eso es lo que hay que combatir, porque al final el Congreso debiera ser el órgano de interacción, de discusión política, y es un órgano de negocios. O sea, realmente lo vemos en la opinión de la ciudadanía, lo cuestionado que está nuestro órgano legislativo, y en teoría el Congreso debería ser el representante de todos. Es que hay que tenerlo bien claro, Philip. No hay cuadros porque los partidos políticos, al ser entes netamente electorales de un corto plazo, que no trascienden más allá del llegar al poder, no tienen la posibilidad de formar esos cuadros, de tener una visión ideológica seria y con ella poder formar a una persona que represente esa visión, Giovanni.
Vamos a seguir con la temática. Antes, vamos a abrir el segundo de los temas de debate de esta noche, y es que en la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, pues hubo una serie de bloqueos en distintos puntos del país, lo cual pues ocasionó problemas a muchos ciudadanos. Tal como lo habían anunciado ayer jueves, desde las primeras horas de este viernes, diversas organizaciones campesinas llevan a cabo bloqueos carreteros en distintas rutas en el área rural. En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones campesinas realizan bloqueos para exigir al gobierno que cumpla los compromisos que suscribió con ellos en los primeros meses del año anterior, que se respeten los derechos de los pueblos originarios y que cese la actividad minera, entre otras demandas. Los primeros en efectuar bloqueos en distintos puntos de la ruta interamericana fueron pobladores de diversas aldeas de Huehuetenango. Interrumpieron el paso en la aldea Naranjales, Colotenango, El Boquerón y aldea Chimiché en San Pedro Necta. Los campesinos exigen que se les permita ingresar a maíz amarillo procedente de México, la nacionalización de la energía eléctrica y que se concluya la construcción de un hospital en San Pedro Necta. En el norte del país también se efectúan bloqueos. En el kilómetro 180 de la ruta a Las Verapaces, en jurisdicción de Tactica, Alta Verapaz, los manifestantes demandan a las autoridades el cese de los desalojos violentos. Otro bloqueo se realiza en la ruta entre Cobán y la aldea Cubilhuitz, donde los campesinos piden igualdad de derechos. Otro bloqueo se registra en el kilómetro 112 de la ruta al Pacífico, en el área de Cocales. También se reportan bloqueos en Patulul, Suchitepeques. Los inconformes piden la nacionalización de la energía y acceso a la tierra. En el caso del departamento de Quiché, las organizaciones indígenas mantienen bloqueado el acceso principal a Santa Cruz. Protestan contra los megaproyectos y la reforma de la carrera de magisterio. Otras medidas de hecho se registran en el kilómetro 65 de la carretera El Salvador, en Cuilapa, Santa Rosa, la cabecera de Jalapa, los encuentros Sololá, Santo Domingo, Xenacoc, Zacatepeques, Palín, Escuintla, y en el kilómetro 216.5 de la ruta. ¿Y sabe usted, los dirigentes del Comité de Unidad Campesina CUC llegaron incluso a emplazar al gobierno de la República y al Congreso para que se dé la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural en un tiempo no más allá de 30 días? El Comité de Unidad Campesina pide a los diputados que cumplan su promesa con aprobar de urgencia nacional la Ley de Desarrollo Rural. Además, demandan que se investiguen a fiscales del Ministerio Público por supuesta persecución a los líderes indígenas. Aquí hay un compromiso tanto del Ejecutivo como también del Legislativo, de los jefes de bloques que se comprometieron el 27 de marzo del 2012, en este caso aprobar de urgencia nacional, lo cual quedó evidente en octubre del año pasado, que fue en este caso las cámaras empresariales que se oponen a dicha iniciativa de ley, lo cual para nosotros no entendemos por qué ni en lo mínimo en este caso las cámaras empresariales estén de acuerdo con la aprobación de esta ley. Nos vamos también a exigirle en este caso al Ministerio Público también la revisión e investigación también del actuar de algunos fiscales y auxiliares, tanto municipales como también departamentales, lo cual están actuando en este caso de manera parcializada a favor de las empresas y los empresarios que están penalizando y criminalizando la lucha del movimiento popular. El CUC emplaza al Ejecutivo para que cumpla con sus peticiones. De no cumplirse con el plazo establecido que estamos dejando a partir de hoy, 30 días hábiles para que respondan. De lo contrario, pues vendrían nuevas acciones por parte, en este caso, de los pueblos y de las distintas organizaciones. Bueno, abrimos el debate con esta temática, y es que en la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas nuevamente se utiliza la estrategia de bloquear carreteras importantes y puntos realmente vitales para la circulación vehicular para poder dar a conocer sus planteamientos. Le doy la palabra a Philip Chicola. Yo quería pedirle tal vez a nuestro productor si nos puede colocar el volante
nos enviaron. Uno de nuestros televidentes que fue víctima de los bloqueos de carreteras nos escaneó este volante que estaban repartiendo los manifestantes durante los bloqueos. Vamos a ver si nos lo colocan, que básicamente lo que hacía era uno de los temas que ha generado mucha crítica de parte de la ciudadanía es ¿por qué protestan? ¿Por qué no van a trabajar? Entonces, en esta ocasión, el CUC trata de salir al paso de la crítica que reciben sus tácticas, repartiendo estos volantes entre la gente que queda atrapada en los bloqueos en carretera. Explicando por qué les está jorobando la vida, ¿no? Aquí lo que a mí me gustaría llamar la atención es hacia el final del documento, cuando citan 2 artículos constitucionales que los quieren utilizar como la legitimación para sus actividades, sobre todo el artículo 33, que dice: derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley lo regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Ese artículo es la clave para entender lo que se puede y lo que no se puede hacer en una manifestación. Es legítimo manifestarse, sí, pero no se puede alterar el orden público, y un derecho no puede entrar en contradicción con otro derecho. El derecho de manifestación no puede entrar en contradicción con el derecho a la libre locomoción. Los derechos no son absolutos, no quiere decir que este tenga primacía sobre el otro. Aquí tal vez un caso que a mí me gusta mencionar en este análisis es lo que ocurre en Chile. En Chile se aprobó una ley para regular las manifestaciones. Y la ley primero lo que hace es garantizar el derecho. Todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos, como los grupos indígenas tienen derecho a manifestarse en demanda de sus intereses. Lo que ya no es legítimo es que yo afecte la movilidad de un tercero. Lo que ya no es legítimo es que yo afecte el tráfico. Ya no es legítimo que yo cause daños a la propiedad privada. Esta ley en Chile lo que hace es establece una serie de regulaciones que dicen: ok, si usted quiere manifestar, lo puede hacer, pero no me bloquee el tráfico. Incluso yo, como policía municipal, puedo analizar si los lugares por donde va a pasar su manifestación me van a generar un caos vial, y si esa es la conclusión, yo tengo el derecho de decirle: mire, no manifieste en esta calle, trasládese a esta otra. Aquí en Guatemala es necesario regular el derecho de manifestación para que no se preste a estos abusos, porque al final el debate que siempre terminamos cayendo es que si es absoluto o no, y como lo hemos dicho, el derecho de manifestación no puede violar el orden público ni el derecho de libre locomoción. Lo escucho, Giovanni Frati. Sí, para decir las cosas con todas sus tildes y comas, ¿verdad? El CUC es una organización delincuencial que se organiza en Guatemala para invadir fincas, cometer el delito de extorsión, cometer el delito de usurpación, cometer el delito de bloqueo ilegal del tránsito, y lo hace reiteradamente, porque la señora fiscal general de la República, que acaba de despedir a la fiscal Gilda Morales por haber cometido el pecado capital adentro de un ministerio público ideológico de perseguir a 9 activistas del CUC, los cuales ella presuntamente acusa de haber disparado en su contra y casi haberla matado en un movimiento que hacía de Soloma hacia Huehuetenango, se organizan y tienen esta amplitud de cometer delitos en todo el país, debido a que el CUC sabe que tiene detrás de sí el Ministerio Público, y entonces eso lo hace intocable. Daniel Pascual ha pertenecido al EGP, Daniel Pascual ha sido un cuadro entrenado por la guerrilla, y el señor Daniel Pascual es un adorador de los señores comandantes de la guerrilla que secuestraron, mataron, mutilaron y despedazaron el país por 36 años de guerra. Ese es el CUC, Comité de Unidad Campesina, y ese es el señor Daniel Pascual. Vamos a las redes rapidísimo. Ana de Brolo, nuestra compañera. Qué triste que las organizaciones de izquierda manipulen a la gente, nos dice Ana. También nos dice Javier Salvatierra. Sí, manifiesta, aprovechen en este día para manipular a las masas y crear caos en el país, nos dice. También nos dice Javier Salvatierra: qué pena tener como diputada a una traficante de armas, pero como pueblo no hacemos nada. Excelente programa, gracias. Jimena, en mi opinión, tienen la razón en las huelgas no violentas, pero sí que los escuchen. Max de Guatemala: pero los dirigentes indígenas están siendo comprados por el legislativo con intereses políticos. Antes de seguir con la discusión, vamos a tener más noticias y la pausa.